En 1991, el equipo de nutricionistas del gobierno americano tenía lista la guía de alimentación más importante del siglo. 3 o 4 porciones de granos al día, preferentemente integrales. Más verduras, más espacio para las grasas buenas. 6 meses después, esa guía ya no existía. La industria del trigo, los productores de leche y los ganaderos la leyeron antes de que se publicara y dijeron que no les gustaba. El gobierno la reescribió y la publicaron en 1992 con el nombre que tú conoces, la pirámide alimentaria, con 11 porciones de carbohidratos en la base. Y luego la metieron en los libros de texto de toda América Latina. Lo que te voy a contar hoy es cómo pasó eso, quién lo decidió y quién se enriqueció mientras tú intentabas comer sano siguiendo sus instrucciones. La historia oficial suena bonita. A principios de los 90, los mejores científicos de Estados Unidos se sentaron, revisaron décadas de investigación nutricional y salieron con la guía definitiva. La pirámide alimentaria, un triángulo con capas de colores. En la base, pan, arroz, pasta, cereal. Hasta 11 porciones al día. La columna vertebral de una dieta sana. En el medio, frutas y verduras. Un poco más arriba, carnes y lácteos, con moderación. En la punta, Las grasas, con una advertencia, usar con moderación. Casi como si las grasas fueran veneno. esta pirámide se volvió el estándar mundial. México la adoptó, Brasil también, España también. 2 generaciones de niños la memorizaron en la escuela primaria. Era, nos dijeron, la ciencia más actualizada. Lo que no te dicen es que para 1991, cuando estaban a punto de publicar esa pirámide, ya había estudios publicados, no teorías, estudios, que mostraban que poner los granos refinados como base de toda la dieta humana era un error. No era una idea alternativa de algún gurú de Internet, era evidencia científica en revistas académicas. Investigadores de Harvard ya habían documentado que el pan blanco, el arroz blanco y la pasta disparan el azúcar en sangre de una manera que el pan integral, por ejemplo, no hace. Que esa diferencia importa, que la grasa no era el único demonio de la historia. Espera, antes de seguir, si este tipo de historia te sirve, dale like, le ayuda a llegar a más gente. Continúo. Esa información existía. El organismo que publicó la pirámide la tenía disponible y decidió no usarla. ¿Por qué? Porque el organismo que diseñó las guías de nutrición para todo el mundo occidental no es un departamento de salud. Es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el mismo organismo que tiene el mandato legal de proteger a los productores de granos, los ganaderos y la industria láctea. Sí, el organismo que le dice qué debes comer también responde ante la gente que te vende el trigo. El USDA, United States Department of Agriculture. No es secreto, está en la historia del organismo. El USDA lleva publicando guías de alimentación desde los años 40. Pero el USDA nunca fue un organismo de salud pública, es un organismo agrícola. Su trabajo, desde el primer día, fue proteger al sector productivo americano, los granjeros, los ganaderos, los productores de lácteos. Es como si el organismo que regula la calidad del tabaco en México fuera financiado por las tabacaleras. Puede que algunos de sus científicos sean honestos, pero el incentivo institucional ya está inclinado antes de que empiece cualquier investigación. Y en 1991, ese incentivo habló fuerte. En 1988, el USDA contrató a la nutricionista Louise Light para liderar el equipo que diseñaría la nueva pirámide. Light era experta genuina. Su equipo trabajó años en eso. El borrador que entregaron era radicalmente diferente a lo que terminaron publicando. El equipo de Light recomendaba 3 o 4 porciones de granos al día, principalmente integrales, más espacio para vegetales y frutas, carnes y lácteos en cantidades más modestas. ¿Qué pasó después de que entregaron ese borrador? El contenido se filtró a la industria antes de publicarse. El lobby del trigo, el lobby de los lácteos y el lobby de las carnes movilizaron a sus representantes en Washington. Reuniones directas con funcionarios del USDA. Presión política a nivel del secretario de Agricultura. Los resultados fueron concretos y documentados. La propuesta de Light fue sustituida. Los granos subieron de 3 o 4 porciones a entre 6 y 11. Las grasas quedaron en la punta, casi prohibidas, y la distinción entre granos refinados e integrales, que Light había incluido específicamente, desapareció por completo del documento final. La pirámide que iba a publicarse en 1991 se retrasó un año entero mientras el USDA negociaba con la industria, y cuando salió en 1992 ya no era lo que Louise Light había diseñado. Deja tu comentario. ¿Aprendiste la pirámide en la escuela? ¿La seguiste? Quiero saber cuántos de nosotros crecimos con ese triángulo en la cabeza como si fuera la última palabra de la ciencia. ¿Qué le pasó a Light después de eso? La relegaron. Años después publicó un libro donde cuenta todo esto con nombres y detalles. Se llama What to Eat.
En él describe exactamente cómo su trabajo fue reemplazado, cómo el proceso funcionó y cómo nadie en el USDA fue sancionado por eso. El lobby no necesitó comprar a los científicos, solo tuvo que presionar al organismo que los pagaba. Oye, si esto te parece importante, compártelo, porque esta historia no aparece en las clases de nutrición ni en los libros de texto. ¿La encuentras aquí o no la encuentras? Ahora los datos. 1992. Se publica la pirámide con hasta 11 porciones de granos en la base. La grasa casi prohibida. Lo que siguió en los supermercados fue una avalancha de productos bajo en grasa, que le quitaban la grasa. ¿Qué le ponían para que siguiera sabroso? Azúcar y almidón. Dos cosas que suben el azúcar en sangre mucho más que la mantequilla que reemplazaban. La industria del cereal creció, las ventas de pan blanco subieron, los americanos siguieron las guías al pie de la letra. Y para el año 2000, la tasa de obesidad en adultos en Estados Unidos ya había subido 14 puntos porcentuales respecto a 1980. El inicio exacto de esa curva, los años 90, exactamente cuando la pirámide era dogma. ¿Fue solo la pirámide? No. Pero lo que sí es verificable, la guía más influyente del planeta empujaba los alimentos que más suben el azúcar en sangre justo cuando esa epidemia despegó. En 2011, la Escuela de Salud Pública de Harvard tomó una decisión sin precedente. Publicó su propio plato saludable, una corrección directa a la guía oficial del USDA. Harvard le publicó una enmienda al gobierno de su propio país. Decían abiertamente, los granos tienen que ser integrales, no cualquier grano. Los lácteos están sobreenfatizados. Las grasas saludables no son el enemigo. 20 años después de que Louis Light les había dicho exactamente eso al USDA. Y la habían ignorado. Entonces, ¿qué haces mañana con esto? Primero, cuando veas una caja de cereal con parte de un desayuno balanceado, esa frase no viene de un nutricionista, viene de un departamento de marketing que conoce perfectamente la historia que te acabo de contar. Segundo, la diferencia que la pirámide borró importa en la práctica. No todo grano es igual. La avena no procesada, el arroz integral, el pan de grano entero de verdad, la evidencia actual los defiende. El pan blanco de caja que la pirámide puso junto a ellos en la misma categoría, no tanto. Tercero, las grasas que la pirámide puso en la punta del triángulo, el aguacate, las nueces, el aceite de oliva, la ciencia de los últimos 30 años los defiende completamente. La pirámide casi los prohibió. Hoy son parte del consenso de lo que sí funciona. No necesitas cambiar todo hoy, solo necesitas saber que la guía que aprendiste como verdad científica fue reescrita por la gente que se beneficiaba de que siguieras comprando sus productos. La pirámide nutricional más famosa de la historia moderna no la diseñaron los mejores científicos del planeta, la diseñaron el lobby del trigo, el lobby del queso y los ganaderos, y se metió en los libros de texto de 2 generaciones. Si quieres seguir sabiendo quién decide lo que comes y por qué, suscríbete. La próxima semana vamos con otro alimento cuya historia oficial te están contando a medias. Ya tienes suficientes pistas para adivinar cuál.